El doctor Alberto Borea Odría, a continuación, abogado constitucionalista, político, como he dicho, de mucha experiencia. Y al saludarlo y darle la bienvenida, quiero preguntarle qué viabilidad tiene la moción de vacancia presidencial que está siendo discutida. Buenas noches, doctor Borea. ¿Cómo están, Milagros? En realidad, digamos, si desde el punto de vista, digamos, práctico, puramente pragmático lo miras, la consecución de los votos luego de lo que ha aparecido ayer eh, parece parece ser que está al alcance de la mano. No te olvides que incluso después de distintas discusiones donde ha habido un primer pase en donde no se obtuvo la mayoría para hacer la vacancia, luego se presentaron distintas circunstancias que ya inclinaron al Congreso a proceder a la misma, ¿no? O sea, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de los votos, que es, digamos, lo que en este momento parece ser lo único que se toma en cuenta, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, veo que con lo que ha sucedido ayer, las visitas, lo que ha salido ayer, de las visitas que casi, digamos, muy madrugadoras a un lugar de donde el presidente se refugia, donde va sin sombrero, donde trata evidentemente de camuflarse, pues naturalmente no dicen bien de él y creo que dejan en claro que se está gobernando en un secreto que no necesariamente es bueno para el país. Correcto. Usted es político y además también es abogado constitucionalista. En el Parlamento se entiende que la instancia es política, pero hay que usar las leyes. ¿Cree usted que estamos en posición, o el Parlamento está en posición de hacer modificación a lo que se ha dicho, hacer un cambio en el reglamento? Bueno, mira, el derecho constitucional es un derecho que tiene un parentesco muy intenso con la política. André Oriú, uno de los grandes pensadores del derecho moderno, francés él, decía que el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos y en eso consiste justamente su grandeza, pero a la vez su dificultad. Es decir, de hacer que entren dentro del corset jurídico los actores de la vida política que son tan dados a desparramarse en cuanto a sus competencias. Yo creo que lo que está establecido en el texto fundamental solamente puede desarrollarse por la vía de las leyes, no puede modificarse por la vía de las leyes. Los instrumentos del poder político del más alto nivel tienen que desarrollarse en la Constitución del Estado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Es decir, lo que ha sucedido es una pretensión eventualmente de conseguir por parte del Ejecutivo, y eso me parece muy mal, entrar a la vía de obligar a que se discutan determinado tipo de leyes o determinado tipo de iniciativas para los cuales el Ejecutivo no tiene competencia. Y si no tiene competencia para lo menos, no tiene competencia para lo más. Si tú lees el artículo 206 del texto de 1993 o el artículo 306 de la Constitución del 79, te va a decir que el presidente de la República en los temas de derecho constitucional o de modificación constitucional, lo único que puede hacer es presentar el proyecto, no puede hacer más, lo presenta nomás. Toda la discusión que recae sobre el Parlamento, todo el debate es cuestión del Parlamento e inclusive una vez que se aprueba, el presidente no puede ni siquiera vetarlo, cosa que puede hacer con cualquier ley, por ejemplo la ley que declara que el yonque es una bebida nacional, por decirte algo, ¿no? ¿Verdad? Esa puede vetarlo. Pero un tema que sale de modificación constitucional no lo puede vetar. Entonces, si no puede lo menos, no puede lo más, no puede poner en una circunstancia de conflicto de poderes en aquello que no tiene ni siquiera competencia, ¿no es verdad? Lo mismo que en el caso de la censura a los ministros, que es una capacidad que tiene el Congreso porque sí, digamos, ¿no es verdad? O sea, porque es una de sus atribuciones. En esas atribuciones no se puede meter el Ejecutivo. Puede pedir una cuestión de confianza en temas de política, pero no en tema de políticos, no en tema de personas específicas, no si es Juan o si es Pedro, sino al contrario en el tema de vamos a hacer esta política educativa
o vamos a hacer esta política de transportes, o vamos a hacer, por ejemplo, una política por la cual para acercarse al presidente de la República hay que ir al secretario general de la presidencia y conversar con él en secreto y después que me pase a mí los mensajes. Bueno, si esa es su política y quiere hacer sobre esa cuestión política, que vaya al Congreso a discutir la política, pero no los políticos. Ese es el caso, Milagro. Doctor Barea, ¿considera usted que estamos en un momento de fragilidad política? Sin ninguna duda, y no solamente desde ahora, estamos en un momento de fragilidad política desde el quiebre de la democracia en 1990 y cuando se ha, digamos, mantenido la situación luego de haber recuperado la misma con la huida de Fujimori en el año 2000. Ninguno de los gobernantes que siguió quiso acometer la tarea de hacer una revisión del sistema constitucional que a mí me parece fundamental. Pero una revisión del sistema constitucional no quiere decir una distorsión del sistema constitucional ni un abandono de las prácticas democráticas. Por ejemplo, cuando el ciudadano Castillo dice que va a convocar a una constituyente en la cual las personas no van a votar en razón de los ciudadanos que son, sino que van a votar en razón de si son campesinos, de si son profesores, de si son abogados, de si son albañiles o lo que fuere, ahí está destrozando lo que se llama la integralidad de la persona. Y en una democracia lo que se busca es que las personas voten o se manifiesten en su completitud y no simplemente en una de las funciones que ellos tienen, y en este caso, por ejemplo, es la función gremial o la función, digamos, ocupacional que tienen, porque el ser humano tiene otros intereses que no solamente son los intereses de aquello en lo que trabaja, también pues tiene intereses religiosos, tiene intereses poéticos, tiene intereses sociales, tiene intereses de todo tipo. En consecuencia, cuando se vota en democracia, vota la persona en general, y lo que está planteando el ciudadano Castillo es la distorsión de ese principio democrático precisamente, para que veas tú cómo no tiene la menor idea, porque además no nos ha dicho para qué quiere cambiar, entre comillas, el sistema constitucional. Yo he planteado en el año 2011-2012 un proyecto de reforma del sistema constitucional a partir del artículo 206, de cambiar el artículo 206, pero eso debe de pasar primero por el Congreso, y si se modifica el 206, entrar al tema de una modificación de otra naturaleza, ¿no? Correcto. A propósito de lo que acaba de afirmar usted, también hay una consideración. Democracia es precisamente el gobierno del pueblo. Y no digo, y no voy a defender, por supuesto, el perfil del señor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, pero, digamos, en ninguna constitución indican que para ser presidente tiene que ser PhD o licenciado o técnico. Sí, efectivamente, ese es un acercamiento, eso se llama la sofocracia, vamos a decir de alguna manera, el gobierno de los sabios. No es una idea de ahora, es una idea que tiene 2500 años y la planteó precisamente Platón, ¿no es verdad? Donde decía efectivamente que los sabios debían de gobernar las naciones. Eso no tiene que ver con la democracia, en la democracia decide la sociedad. Pero también es verdad que se ha ido generando a lo largo de las últimas décadas una suerte de pensamiento de cómo hacemos para estar gobernados por gente competente. Hay dos filósofos muy importantes, dos filósofos jóvenes modernos, uno se llama Jason Brennan y el otro se llama David Runciman, donde hablan de, uno es americano y el otro es inglés, donde hablan de la necesidad o del derecho que tenemos los pueblos de estar bien gobernados, precisamente para evitar que personas que no se han formado en distintas actividades, no necesariamente ser PhD, sino tener efectivamente buen criterio. Por ejemplo, un tipo que no tenía esa formación a la que tú te refieres en este momento era Ramiro Prialé, uno de los grandes senadores que ha tenido la República Peruana. Es decir, nadie le hubiera pedido que él tuviera eso para ser gobernante de la República, ni nadie tendría por qué pedirle a una persona que tuviera eso, pero que por lo menos tuviera un nivel de competencia mínimo que lamentablemente Pedro Castillo no está demostrando y le está haciendo mucho daño al país. Por eso nosotros en la Unidad Democrática de Centro, a diferencia del pedido de vacancia, lo que nosotros le pedimos al ciudadano Castillo es que renuncie,
para evitar justamente toda esta suerte de contraposición permanente que está generando él en el Perú con sus llamados a azuzar las contraposiciones entre peruanos, ¿no? Los ricos contra los pobres, los altos contra los bajos, los de provincia contra los de la capital, etcétera, etcétera. Así no se gobierna una nación tiene que buscar ser, digamos, una sociedad unida y no una sociedad dividida, porque cuando tú hablas del pueblo, no hablas de quienes votaron por el que ganó las elecciones. El pueblo, como decía Rousseau, es la opinión de toda la sociedad en su conjunto. Una de las maneras de expresar su voluntad, como decía Norberto Bobbio, que es uno de los grandes pensadores modernos del derecho y de la política, es la votación, pero eso es solamente una forma de expresión. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo que planteó Lincoln implica que los ciudadanos van a ser tratados como pueblo y no van a ser tratados como ganado ni van a ser despojados de su dignidad, y eso es lo que tiene que entender en primer lugar un gobernante cualquiera que sea, y más aún en un país como el Perú, que desde por lo menos 1823, en la primera constitución que tuvo, lo entendió como un país democrático, pese a que a lo largo de su historia, digamos, tumultuosa, ha hecho más, digamos, confesión que realidad este principio de la democracia, ¿no? Una última pregunta. ¿Quién mide ese nivel de competencia del que ha hablado hace unos minutos, doctor Borea? ¿Quién qué, perdón? No te escuché la ¿Quién palabra. mide, sí, quién mide ese nivel de Sí, competencia del que es usted... problema. Cuando te dicen, por ejemplo, tiene que tener doctorados, tiene que tener, ya la No, 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 pregunta no, es, te digo, tendría, puso el ejemplo, claro, doctora, tiene está... razón, es muy difícil de medir, pero tiene Mm, que haber una suerte de mínimo, tiene que haber, digamos, una suerte de yo lo autoconciencia, entiendo, así yo lo como entiendo, yo lo entiendo, doctor Borea, y creo que los que nos están acompañando también lo entendemos. La pregunta es, ¿quién lo mide? ¿Cómo se mide? solamente lo puede ir midiendo el pueblo en razón de uno de los resultados, pero también diría yo que eso debería de ser una tarea de los partidos políticos. O sea, justamente como no hay partidos políticos hoy día, Mm, cualquiera llega a la cúspide para poder lanzarse a la presidencia. Eso es lo que los italianos llaman el cualunquismo, es decir, cualquiera, el cualquierismo, ¿no es verdad? Entonces tú tienes 20 partidos en donde los candidatos, con tal de ser candidatos, o los partidos, con tal de tener un candidato, que es lo que le pasó a Perú Libre, y lo ha confesado tanto Cerrón como Bellido, lo llaman a este ciudadano que eventualmente no tenía competencias, según el propio Bellido, no era sino un sindicalista básico, y lo pone de candidato a la presidencia a ver qué pasa, ¿no es verdad? Entonces un verdadero no, partido político, y hacia eso deberíamos de ir, es esa organización que prepara a sus cuadros para poder, digamos, acceder al poder, pero para poder desarrollar una tarea de beneficio para toda la comunidad. Ahí está la importancia de los partidos políticos, que hoy día eventualmente no están cumpliendo, y además no se está esmerando la sociedad en hacer que cumplan, ¿no? correcto. Habrá momento y ocasión, seguramente, doctor Alberto Boreo diría, para hablar de esa otra aspiración política que tiene usted. Ha hablado de soslayo respecto de una nueva agrupación que está empujando, de manera que seguramente en las próximas semanas espero que haya oportunidad para conversar nuevamente, ¿no? Claro, Milagros, te agradezco mucho, y no he hablado de Solá, he hablado directamente de la Unidad Democrática de Centro, que es un esfuerzo en el que estamos justamente impulsando quienes creemos que hay que formar partidos políticos de verdad. Y termino esta intervención con un pedido que es el que he hecho y vuelvo a repetir. Ciudadano Castillo, renuncie usted a la presidencia, no le está haciendo bien al Perú. Pero No usted es cuestión de... sabe que se está corriendo, se está corriendo el riesgo de que lo tilde de loco, ¿no? Si él me tilda de loco, no me preocupa la verdad del asunto. Su opinión, como fue la opinión que en el año 2017 blandió con el propósito de que los niños no tuvieran clases durante meses, la verdad del asunto, que si llega a ese extremo, la verdad no me preocupa, al contrario, me condecora cuando me hace un cumplido.
con discrepar conmigo de esa manera. Sí, pues se lo decía porque ya un reportero le preguntó y le dijo, ¿usted está loco? A eso me refería. Doctor Alberto Boreo Odría, muy amable, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Programa. Chao. Gracias. Muy bien, amigos, hasta luego, hemos conversado con el abogado constitucionalista Alberto Boreo Odría. Por lo menos ya hay dos opciones. Ya he escuchado en anterior oportunidad de un político que también está trabajando por una agrupación política y ahora nuestro segundo invitado. Retornamos en unos minutos.